Una viuda llegó a su antigua hacienda abandonada para descansar, pero al llegar encontró a una familia viviendo ahí, un guerrero apache con 5 hijos que se había metido en la propiedad. Enojada, decidió llamar a las autoridades para sacarlos, pero lo que hizo en los minutos siguientes dejó a todos impactados. «Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia». El camino polvoriento se extendía como una cicatriz abierta bajo el sol de mayo. Isabel de la Vega sostenía las riendas con dedos temblorosos, sintiendo cada sacudida del carruaje como un golpe en las costillas. Había perdido tanto peso en los últimos meses que el corsé le quedaba flojo, y sus manos parecían las de una mujer mucho mayor. La Ciudad de México, con sus calles empedradas y sus fiestas interminables, había intentado matarla. O tal vez había sido ella quien había intentado morir entre aquellas paredes de piedra. «Señora», murmuró el conductor desde su asiento, «llegaremos antes del anochecer si no nos detenemos». Isabel asintió sin mirarlo. Sus ojos permanecían fijos en el horizonte, donde las montañas se alzaban como promesas antiguas. Recordaba esas formas con claridad dolorosa. Había corrido entre esos cerros cuando era niña, cuando su padre aún vivía y la hacienda Santa Clara era un lugar donde las voces resonaban con alegría. Ahora regresaba porque los médicos le habían dicho que o se marchaba de la ciudad o terminaría en el panteón junto a su difunto esposo. Hernando había muerto hacía 2 años. El tifus lo había llevado en cuestión de días, dejándola sola con un imperio de negocios que no entendía y con don Arturo Salcedo, el socio más viejo de su marido, rondándola como un buitre hambriento. Al principio había intentado mantener todo funcionando, asistir a las reuniones, firmar documentos que apenas comprendía, pero el esfuerzo la había quebrado por dentro. La fiebre llegó en diciembre, y durante semanas había flotado entre la vida y la muerte, viendo el rostro de Hernando en cada sombra de la habitación. El doctor Mendoza había sido claro. Necesita aire puro, silencio, alimentos frescos. La ciudad la está matando, señora de la Vega. Así que aquí estaba, regresando a la única tierra que aún llevaba su nombre de soltera. Su padre había muerto cuando ella tenía 16 años, y su madre apenas 1 año después. La hacienda había quedado bajo el cuidado de un administrador de confianza, un tal Vicente Mora, que enviaba informes secos cada 3 meses. Isabel había leído esos documentos sin prestar verdadera atención, confiando en que todo marchaba bien, mientras ella se hundía en su vida capitalina. El carruaje atravesó el viejo portón de hierro que marcaba la entrada a Santa Clara. Isabel se incorporó en su asiento, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba. Pero la primera impresión fue de abandono. Las cercas de madera estaban partidas en varios puntos, el camino de acceso cubierto de maleza, y el silencio que la recibió era el silencio de un lugar olvidado. ¿Dónde están todos? Umpu preguntó, más para sí misma que para el conductor. El hombre no respondió. Guió los caballos hasta el patio principal de la casa y detuvo el carruaje con un tirón seco de las riendas. Isabel descendió sin esperar ayuda, levantando ligeramente sus faldas para evitar el polvo que cubría cada piedra del suelo. La casa de su infancia se alzaba frente a ella, grande y silenciosa, con las ventanas cerradas y las paredes manchadas por la lluvia y el tiempo. Dio 3 pasos hacia la puerta principal cuando la escuchó abrirse desde dentro. Un hombre apareció en el umbral. Isabel se detuvo en seco, sintiendo cómo el aire abandonaba sus pulmones. El hombre era alto, de piel curtida por el sol, y llevaba el cabello negro recogido con una tira de cuero.
Vestía pantalones de tela gruesa y una camisa sin mangas que dejaba ver brazos marcados por cicatrices y trabajo. Pero lo que la dejó inmóvil fue la mirada, oscura, directa, sin miedo. Detrás de él aparecieron 5 figuras pequeñas, niños, todos con el mismo cabello negro, la misma piel oscura, los mismos ojos que la observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Quién diablos es usted, don Dudaz?», logró articular Isabel, sintiendo cómo la indignación le devolvía la voz. El hombre dio un paso adelante, colocándose entre ella y los niños. «Nantán», dijo simplemente. «No me importa cómo se llame. Esta es mi casa. ¿Qué hace aquí? Encontré casa vacía. Hijos necesitaban techo». Las palabras eran cortas, pronunciadas en un español trabajoso, pero comprensible. Isabel sintió cómo la sangre le subía a las mejillas. Durante meses había escuchado historias sobre los apaches en la capital, historias de ataques, de robos, de violencia, y ahora uno de ellos estaba parado en la puerta de su casa, como si tuviera todo el derecho del mundo. «Voy a llamar a los soldados», amenazó, aunque su voz temblaba ligeramente. Nantán no se movió. «Soldados pueden venir, pero hijos están enfermos, frío, hambre». Isabel miró más allá de él, hacia las figuras infantiles. La mayor no tendría más de 12 años. Era una niña de rostro serio que sostenía en brazos a la más pequeña, una criatura de quizás 2 años con los ojos hinchados por el llanto reciente. Los 3 niños del medio se apretaban uno contra otro, y el más pequeño de los varones temblaba visiblemente a pesar del calor. «No es mi problema», dijo Isabel, pero las palabras sonaron falsas incluso a sus propios oídos. El conductor había descendido del carruaje y estaba descargando las maletas con movimientos torpes. Isabel lo vio mirar nerviosamente hacia Nantán, como si esperara violencia en cualquier momento. Pero el apache simplemente permanecía ahí, con esa quietud que parecía más peligrosa que cualquier amenaza abierta. «3 días», dijo finalmente Isabel. «Les doy 3 días para encontrar otro lugar. Pueden quedarse en el establo, no en la casa, y no quiero verlos cerca de mis cosas». Nantán asintió una sola vez. Luego se giró hacia los niños y les habló en una lengua que Isabel no comprendía. Los pequeños bajaron la mirada y comenzaron a moverse hacia el costado de la casa, siguiendo a su padre con pasos silenciosos. Isabel los observó alejarse, sintiendo una mezcla de alivio y algo más complejo que no quería nombrar. Luego entró a la casa que había sido su hogar. El interior estaba más limpio de lo que esperaba. Los muebles cubiertos con mantas blancas, el suelo barrido, incluso un jarrón con flores silvestres sobre la mesa del comedor. No había polvo acumulado en las esquinas ni telarañas en las vigas del techo. Alguien había cuidado este lugar. Alguien había mantenido viva la casa mientras ella se marchitaba en la ciudad. Se dejó caer en una silla junto a la ventana y observó el patio a través del cristal manchado. Nantán y los niños ya habían desaparecido de su vista, probablemente dirigiéndose al viejo establo como ella había ordenado. Isabel cerró los ojos, sintiendo el cansancio instalarse en sus huesos como agua fría. 3 días, murmuró para sí misma. Solo 3 días. Pero algo en su pecho, algo pequeño y olvidado, susurraba que 3 días no serían suficientes para nada. La primera noche fue insomne. Isabel yació en su antigua habitación, escuchando los sonidos del campo que había olvidado durante años. El canto de los grillos, el viento moviendo las hojas secas, el ocasional relincho de un caballo en la distancia. Pero, sobre todo, escuchaba su propia respiración, irregular y trabajosa, recordándole que su cuerpo aún estaba débil.
Al amanecer se levantó con dificultad. El vestido que se puso le colgaba de los hombros y tuvo que ajustarlo 2 veces antes de que pareciera decente. Se miró en el espejo agrietado de su habitación y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ojos hundidos, piel pálida, labios agrietados. Labios. La enfermedad había borrado cualquier rastro de la belleza que una vez la había hecho popular en los salones de la capital. Bajó a la cocina buscando algo de comer. Encontró el fogón limpio pero frío, sin provisiones frescas. En la alacena había algunos granos, un poco de azúcar endurecida, nada más. Isabel sintió la frustración crecer en su garganta. ¿Dónde estaba Vicente Mora? ¿Dónde estaban los trabajadores que supuestamente cuidaban de su propiedad? Salió al patio y se detuvo en seco. El lugar había cambiado en las pocas horas desde su llegada. Las herramientas que habían estado tiradas junto al pozo ahora estaban ordenadas contra la pared del establo. Alguien había reparado 2 secciones de la cerca que cercaba el corral de las gallinas. Y en el huerto abandonado, Nantán trabajaba con una pala, removiendo la tierra reseca mientras los niños recogían piedras a su alrededor. Isabel se acercó lentamente, sus pasos inaudibles sobre la tierra suelta. La niña mayor fue la primera en notarla. Se detuvo con una roca entre las manos y clavó sus ojos en Isabel con una intensidad que la hizo sentir incómoda. Luego murmuró algo en apache y los otros niños voltearon a mirar. Nantán dejó la pala clavada en el suelo y se enderezó. Su pecho brillaba con sudor a pesar de la temprana hora y había tierra hasta los codos. «¿Qué está haciendo?», preguntó Isabel. «Tierra buena. Puede crecer comida». Le dije 3 días, no que convirtiera esto en su hogar. Nantán la miró durante un momento largo. «Trabajo paga estancia», dijo finalmente. «Hijos comen menos si trabajamos». Isabel abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Había esperado encontrarlos esperando pasivamente, tal vez robando comida o causando problemas, no trabajando la tierra que ella misma había abandonado. «¿Dónde está el administrador?», preguntó bruscamente. «Vicente Mora». «Lo ha visto». Nantán negó con la cabeza. «Casa estaba vacía cuando llegamos, puertas abiertas, animales sin cuidar, solo quedaban 3 gallinas vivas». Isabel sintió cómo algo se apretaba en su estómago. «¿Hace cuánto?». «2 lunas, tal vez más, 2 meses». Vicente Mora había abandonado la hacienda hacía 2 meses, y nadie se había molestado en avisarle. O tal vez sí lo habían intentado, pero sus cartas se habían perdido mientras ella deliraba con fiebre en su cama de la Ciudad de México. «Los animales», dijo Isabel, sintiendo un peso nuevo instalarse en su pecho. «¿Cuántos quedan?». 4 caballos, 3 gallinas, una vaca vieja que casi muere». Nantán hizo una pausa. «Ahora Vaca está mejor. Come bien. Da poca leche, pero da». Isabel se giró sin responder y caminó hacia el establo. Necesitaba ver con sus propios ojos el alcance del abandono. El interior del establo olía a paja fresca y a trabajo reciente. Los establos que antes contenían docenas de caballos ahora albergaban a los 4 que Nantán había mencionado, pero estaban limpios, con agua fresca y forraje que alguien había recolectado del campo. En un rincón, sobre mantas dobladas con cuidado, estaban las pertenencias de Nantán y los niños. Una olla de barro, algunas ropas gastadas, un cuchillo de caza, un collar de cuentas que parecía demasiado delicado para pertenecer a un guerrero. Isabel lo levantó sin pensar, sintiendo el peso ligero de las piedras azules y blancas. «Era de mi esposa». La voz de Nantán a sus espaldas la hizo dar un salto. Dejó caer el collar como si quemara, sintiendo calor en las mejillas. «No debería tocar las cosas de otros», continuó él, pero sin ira en la voz. «Simplemente un hecho. Esta es mi propiedad. Todo aquí es mío».
su propiedad, mi vida. Nantán recogió el collar del suelo y lo sostuvo con una delicadeza que contrastaba con el tamaño de sus manos. Murió trayendo a la pequeña. Sangró mucho. No pude detener sangre. Isabel se quedó inmóvil, observando cómo él guardaba el collar entre las mantas. Por primera vez desde que había llegado, vio a Nantán no como una amenaza, sino como un hombre que había perdido a su esposa, un hombre solo con 5 hijos, en un mundo que no los quería. «Lo siento», murmuró, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Nantán la miró con algo que podría haber sido sorpresa. «Todos perdemos algo. Usted también perdió. ¿Cómo lo sabe? Ojos de viuda. Los conozco bien». Isabel sintió como algo se quebraba en su garganta. Asintió una vez, incapaz de hablar, y luego salió del establo con pasos apresurados. No quería que ese hombre la viera llorar. No quería que nadie la viera así, tan rota, tan lejos de la mujer que había sido. Regresó a la casa y se encerró en su habitación. Lloró durante 1 hora, pero no por Hernando. Lloró por ella misma, por la vida que había perdido, por el cuerpo que la traicionaba, por el miedo que la perseguía cada noche cuando cerraba los ojos. Cuando salió nuevamente, el sol ya estaba alto. Tenía hambre, pero seguía sin haber comida en la cocina. Isabel consideró volver a la ciudad, admitir la derrota, regresar a la órbita de don Arturo y sus negocios sucios. Pero entonces miró por la ventana. Los niños estaban sentados en círculo bajo la sombra de un mezquite. La mayor repartía algo entre ellos, porciones pequeñas que parecían tortillas hechas con lo poco que tenían. Cada niño recibía su parte sin quejarse, y cuando la pequeña dejó caer la suya en la tierra, su hermano mayor le dio la mitad de la suya sin que nadie se lo pidiera. Isabel observó esa escena en silencio, sintiendo algo moverse en su pecho, algo que no era lástima pero tampoco era simple curiosidad. Era reconocimiento. Esos niños sabían lo que era perder, sabían lo que era el hambre y el miedo, y aún así compartían lo poco que tenían. Bajó las escaleras y salió nuevamente al patio. Nantán estaba ahora reparando la puerta de un gallinero, usando maderas viejas que había encontrado quién sabe dónde. «Puede quedarse 1 semana más», dijo Isabel sin preámbulos, «pero tiene que seguir trabajando y mantener a los niños alejados de la casa». Nantán dejó de trabajar y la miró directo a los ojos. «1 semana. Sí, 1 semana». Asintió lentamente y algo en su expresión se suavizó apenas. «Gracias». Isabel se giró antes de que él pudiera ver su rostro. «No me lo agradezca, es solo 1 semana». Pero mientras caminaba de regreso a la casa, sabía que estaba mintiéndose a sí misma. 1 semana no sería suficiente. Tal vez nada sería suficiente para llenar el vacío que llevaba dentro. Pero por primera vez en meses, sentía algo además del dolor constante. Sentía curiosidad y tal vez, solo tal vez, un destello diminuto de algo que se parecía a la esperanza. Los días siguientes desarrollaron un ritmo extraño. Isabel mantenía su distancia, observando desde las ventanas de la casa mientras Nantán transformaba la hacienda. Cada mañana lo veía levantarse antes del alba, despertar a los niños con palabras suaves en apache y comenzar el trabajo del día. No había desperdicio en sus movimientos. Cada acción tenía un propósito. El huerto que había estado muerto durante años comenzó a mostrar señales de vida. Nantán había traído semillas de quién sabe dónde y las había plantado con el cuidado de quien entiende que cada semilla es una promesa de supervivencia. Los niños regaban las plantas 2 veces al día, cargando cubetas de agua desde el pozo con una determinación que rompía el corazón. La cerca del corral quedó completamente reparada el 4.º día.
Nantán había encontrado madera utilizable en un viejo cobertizo y la había cortado con precisión, creando tablones que encajaban perfectamente en los espacios rotos. Trabajaba en silencio, pero Isabel notó que a veces canturreaba algo en voz baja, canciones que tenían el peso de la memoria. Los niños comenzaron a mostrar personalidades distintas. La mayor, a quien escuchó llamar Nacha, era seria y responsable más allá de sus 12 años. Cuidaba a sus hermanos con una fiereza maternal que recordaba a Isabel, su propia madre. El segundo mayor era un niño de unos 9 años llamado Tarak, silencioso pero observador, que seguía a su padre como una sombra y aprendía cada movimiento. Luego venían los dos del medio, Elu, una niña de 7 años con risa fácil que a veces se escapaba cuando jugaba con las gallinas, y Kele, un niño de 5 años que aún chupaba su pulgar cuando creía que nadie lo veía. Y finalmente estaba la pequeña, Istas, que apenas caminaba con seguridad y que llamaba a su hermana mayor con una palabra que Isabel no entendía, pero que claramente significaba madre. Isabel se encontró dejando comida fuera de la casa. No mucho, solo lo que podía reunir de las escasas provisiones que quedaban. Un poco de harina, algo de azúcar, una vez un trozo de carne seca que había encontrado en el fondo de la alacena. Nunca lo dejaba directamente en el establo. Lo ponía en una cesta junto al pozo y se marchaba rápidamente, como si no quisiera ser vista en ese acto de algo que podría ser llamado bondad. Pero Nantán siempre sabía, cada vez que Isabel dejaba algo, él aparecía horas después con algún trabajo nuevo completado. Una ventana reparada, las malas hierbas arrancadas del patio, leña cortada y apilada junto a la cocina. Era un intercambio silencioso, un lenguaje sin palabras que ambos entendían. El quinto día, Isabel despertó sintiéndose más fuerte que en meses. El aire del campo había comenzado a obrar su magia en sus pulmones, y la paz relativa de la hacienda había calmado la agitación constante que había sentido en la ciudad. Se miró en el espejo y vio un poco más de color en sus mejillas. Decidió salir a caminar por la propiedad, algo que no había hecho desde su llegada. Los límites de Santa Clara se extendían por varios kilómetros, abarcando campos que alguna vez habían producido maíz y frijol suficiente para alimentar a docenas de familias. Ahora estaban abandonados, cubiertos de maleza y espinas. Caminaba entre los campos cuando escuchó voces de niños. Se acercó con cautela y encontró a Elu y Kele jugando cerca de un arroyo casi seco. Habían construido una pequeña represa con piedras y palos, tratando de formar un charco donde pudieran refrescarse. Isabel se detuvo entre los árboles, observándolos sin ser vista. Elu reía mientras Kele intentaba añadir más piedras, solo para verlas caer una y otra vez. No había desesperación en su juego, ni el peso de las pérdidas que habían sufrido. Eran simplemente niños, encontrando alegría en el momento. Son fuertes. Isabel giró bruscamente. Nantán estaba a pocos metros de distancia, apareciendo como siempre sin hacer ruido. «Me asustó», dijo ella, llevándose una mano al pecho. «Disculpe, no era mi intención». Miró hacia sus hijos. «Han pasado por mucho, pero niños saben cómo seguir viviendo. Los adultos olvidamos». Isabel siguió su mirada. «¿Qué les pasó? ¿Por qué están aquí?» Nantán guardó silencio durante tanto tiempo que Isabel pensó que no respondería. Luego, lentamente, comenzó a hablar. «Vivíamos en las montañas al norte, tierra de mi pueblo, tierra de nuestros ancestros, pero hombres blancos encontraron plata. Dijeron que tierra era suya ahora. Trajeron soldados, mataron a quien resistió. ¿Y su esposa? Huimos. Caminamos durante semanas. Ella estaba embarazada de Istas. Demasiado cansada, demasiado débil. El bebé llegó antes de tiempo y ella...
Su voz se quebró apenas. No pude salvarla. Solo pude salvar a la niña. Isabel sintió cómo su propia garganta se apretaba. Lo siento mucho. Después seguimos caminando, buscando lugar seguro, pero no hay lugares seguros para los apaches. Pueblos nos echan, soldados nos persiguen, hasta que encontramos esta casa vacía y pensé que tal vez, solo tal vez, podíamos descansar un poco. Y entonces llegué yo, murmuró Isabel. Nantán la miró. Sí, entonces llegó usted. Se quedaron en silencio, observando a los niños jugar. Isabel pensó en su propia vida, en las pérdidas que había sufrido, en el vacío que la había perseguido durante años. Pero al menos ella había tenido un techo, comida, la seguridad del dinero. Estos niños no tenían nada excepto a su padre y el uno al otro. La semana termina mañana, dijo finalmente. Lo sé. Pueden quedarse otra más. Nantán volteó a mirarla, sorpresa clara en sus ojos. ¿Por qué? Isabel no tenía una respuesta que quisiera admitir en voz alta, porque los necesitaba tanto como ellos la necesitaban a ella, porque la casa se sentía menos vacía con sus voces en el patio, porque por primera vez en años se había despertado pensando en algo más que en su propio dolor, porque la hacienda necesita trabajo, dijo en cambio, y usted trabaja bien. No era toda la verdad, pero era suficiente por ahora. Nantán asintió lentamente. Otra semana. Esa noche Isabel cenó sola como siempre, pero escuchó las voces de los niños desde el establo. Estaban cantando algo, una canción que flotaba en el aire nocturno con una tristeza hermosa. Isabel cerró los ojos y se dejó llevar por el sonido, sintiendo cómo algo en su pecho comenzaba lentamente a descongelarse. Tal vez, pensó, el silencio del campo no era lo único que necesitaba para sanar. Tal vez necesitaba recordar que aún había vida en el mundo, incluso después de tanta muerte. La segunda semana pasó más rápido que la primera. Isabel se encontró observando menos desde las ventanas y pasando más tiempo fuera. No se acercaba directamente a Nantán y los niños, pero ya no se escondía de ellos tampoco. A veces trabajaba en el huerto de flores que su madre había mantenido, arrancando malas hierbas con manos poco acostumbradas al trabajo físico. Nasha fue la primera en romper la barrera invisible que Isabel había construido. La niña se acercó una tarde mientras Isabel luchaba con una planta particularmente rebelde, sus raíces enterradas profundamente en la tierra reseca. «Tiene que cavar más hondo», dijo Nasha en español sorprendentemente claro. Isabel la miró, sorprendida. «¿Hablas español?» «Mi madre enseñó. Decía que necesitábamos conocer lengua de todos para sobrevivir». Nasha se arrodilló junto a Isabel y tomó la pala. Con movimientos seguros, cavó alrededor de la planta, exponiendo las raíces. «Así, luego se jala». Isabel lo observó como la niña extraía la planta con facilidad. «Gracias». Nasha asintió y estuvo a punto de levantarse cuando Isabel habló nuevamente. «¿Cómo murió tu madre?» La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Nasha se quedó inmóvil, sus manos aún en la tierra. Sangró después de tener ahistas. Padre intentó detenerlo, yo también intenté, pero era demasiada sangre. Su voz era plana, como si hubiera contado esta historia tantas veces que ya no tenía poder sobre ella. Murió pidiéndome que cuidara a los pequeños. Y lo has hecho. Intento. Pero es difícil, sin lugar donde estar seguros. Isabel sintió algo rompiéndose dentro de ella. Esta niña de 12 años había visto a su madre morir, había asumido el peso de cuidar a 4 hermanos menores, había caminado por territorio hostil sin saber si verían el amanecer siguiente, y aún así aquí estaba, enseñándole a una mujer adulta cómo arrancar una mala hierba.
«Puedes venir a la casa si necesitas algo», dijo Isabel súbitamente. «Agua limpia para cocinar, jabón si lo necesitan, lo que sea». Nacha la miró con esos ojos demasiado viejos para su rostro. «Padre dice que no debemos molestarte». «No es molestia». La niña asintió lentamente y por un momento algo que podría haber sido una sonrisa tocó sus labios. «Gracias, señora». «Isabel, puedes llamarme Isabel». Esa noche, Nacha vino a la casa con una olla y la llenó de agua del pozo interior. Isabel le dio también un poco de jabón que había traído de la ciudad y observó cómo la niña lo sostenía como si fuera oro. Cuando se fue, Isabel se sentó en la oscuridad de la cocina, sintiendo lágrimas que no entendía rodar por sus mejillas. El 8º día trajo visitantes. Isabel estaba remendando una de sus faldas cuando escuchó el sonido de cascos aproximándose. Miró por la ventana y vio a un hombre mayor descendiendo de un caballo, seguido por un criado más joven. Reconoció al visitante inmediatamente. Don Mateo Garibay, el vecino más cercano, cuya propiedad lindaba con Santa Clara por el lado este. Era un hombre de unos 60 años, con barba blanca y ojos amables que habían visto demasiados años bajo el sol del desierto. Isabel salió a recibirlo, alisándose el cabello con manos nerviosas. «Don Mateo, qué sorpresa. Señora de la Vega». El viejo hizo una reverencia. «Escuché que había regresado. Vine a darle la bienvenida y traer algunas provisiones de mi propiedad». El criado bajó una cesta grande del caballo, llena de verduras frescas, algo de carne seca y una hogaza de pan que olía a cielo. «Es muy generoso. Pase, por favor». Don Mateo entró a la casa mirando alrededor con ojos que notaban cada detalle. «La casa se ve bien cuidada. Me alegra verla habitada nuevamente». «Sí, bueno». Isabel vaciló. «He tenido ayuda. ¿El administrador sigue aquí?» «No, Vicente Mora abandonó su puesto hace meses, aparentemente». Don Mateo frunció el ceño. «Eso es preocupante. ¿Ha revisado las cuentas?» «Aún no he tenido oportunidad». Estaban tomando té cuando el grito de un niño atravesó el aire. Isabel se puso de pie bruscamente, su corazón acelerándose. Corrió hacia la ventana y vio a Kele en el suelo cerca del corral, sosteniéndose la pierna mientras Tarak corría hacia él. «Disculpe», murmuró Isabel y salió sin esperar respuesta. Llegó al corral antes que Nantán. Kele lloraba en silencio, lágrimas rodando por sus mejillas sucias, mientras se aferraba a su pierna izquierda. Isabel se arrodilló junto a él sin pensar, buscando heridas visibles. «¿Qué pasó?» «Se cayó de la cerca», explicó Tarak, su voz temblando. «Estaba tratando de alcanzar un nido». Isabel inspeccionó la pierna con cuidado. Estaba hinchada pero no parecía rota. «Creo que solo es un esguince». Nantán llegó corriendo, con don Mateo siguiéndolo a una distancia prudente. Se arrodilló junto a Isabel y examinó a su hijo con manos expertas. «Necesita hielo», dijo Isabel, «y algo para la hinchazón». «No tenemos hielo», respondió Nantán. «Yo sí, en la casa, venga». Antes de que él pudiera protestar, Isabel levantó a Kele en sus brazos. El niño era más ligero de lo que esperaba, todo huesos y piel morena. Se aferró a ella inmediatamente, enterrando su rostro en su hombro mientras sollozaba. Caminó hacia la casa con Nantán siguiéndola, consciente de la mirada de don Mateo sobre ellos. Llevó a Kele a la cocina y lo sentó en la mesa mientras Nantán observaba desde la puerta. «Nasha», llamó Isabel, y la niña apareció segundos después, sus ojos llenos de preocupación. «Trae paños limpios del armario en el pasillo». La niña obedeció sin preguntar. Isabel buscó en la nevera de hielo que milagrosamente aún funcionaba y encontró algunos cubos pequeños. Los envolvió en uno de los paños que Nasha trajo y lo colocó suavemente sobre la pierna hinchada de Kele. El niño gimió, pero no se apartó.
Isabel le acarició el cabello sin pensar, el gesto automático de consolar a un niño herido. Nantán observaba desde su posición cerca de la puerta, su expresión inescrutable. «Se va a poner bien», dijo Isabel, tanto para Nantán como para Kele. «Solo necesita descansar esa pierna por unos días». «Gracias», murmuró Nantán. Don Mateo había entrado discretamente y observaba la escena con interés. «Veo que tiene compañía, señora de la Vega». Isabel sintió su espalda ponerse rígida. Aquí estaba, el momento en que tendría que explicar por qué había apaches viviendo en su propiedad. Pero cuando miró a don Mateo, no encontró juicio en su rostro, solo curiosidad. «Han estado ayudando con la hacienda», dijo finalmente. «Ya veo». Don Mateo se acercó a la mesa y miró a Kele con ojos amables. «Valiente muchacho, una caída así duele mucho». Kele lo miró con desconfianza, pero asintió ligeramente. Nacha se había quedado cerca de su hermano, lista para protegerlo si fuera necesario. «¿Qué opina de esto, don Mateo?», preguntó Isabel, y su voz contenía un desafío que no había planeado. El viejo la miró durante un largo momento. «Opino que ha sido bendecida con trabajadores dedicados y que este niño necesita algo dulce después de su susto. ¿Tiene azúcar en esta casa?». Isabel parpadeó, sorprendida. «Sí, un poco». «Entonces hagamos agua endulzada para nuestro paciente». Y así, en la cocina de la hacienda Santa Clara, una viuda de la Ciudad de México, un viejo terrateniente, un guerrero apache y 2 niños compartieron agua azucarada mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Fue el primer momento en que Isabel sintió que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Después de que don Mateo se marchara, Isabel insistió en que Kele permaneciera en la casa esa noche. Preparó una cama improvisada en el sofá de la sala y le dio una de las mantas suaves que había traído de la ciudad. Nantán había querido protestar, pero Isabel fue firme. «Necesita descansar esa pierna, y es más cálido aquí que en el establo». Nasha se quedó también, sentándose en el suelo junto a su hermano, negándose a dejarlo solo. Isabel no discutió. Simplemente trajo más mantas y preparó un té de hierbas que su madre solía hacer para el dolor. Esa noche, Isabel despertó a medianoche y bajó a revisar a los niños. Los encontró dormidos, Nasha acurrucada contra el sofá, con una mano extendida tocando el brazo de Kele. La escena era tan tierna que Isabel tuvo que apartarse, sintiendo lágrimas inesperadas quemar sus ojos. Nunca había tenido hijos. Hernando y ella lo habían intentado durante años, pero nada había llegado. Los médicos le habían dicho que tal vez era estéril, y ella había cargado con esa palabra como una sentencia. Pero ahora, mirando a estos niños que no eran suyos, sintió algo que no había sentido antes, la necesidad feroz de proteger, de cuidar, de mantener a salvo. La mañana siguiente trajo más visitantes, pero estos no eran bienvenidos. Isabel estaba en el patio cuando vio el polvo levantarse en el camino. 3 hombres a caballo, vestidos con uniformes militares, se acercaban a la hacienda. Nantán los vio también. En un instante había reunido a los niños y los estaba moviendo hacia el establo, pero Isabel sabía que sería inútil. Los soldados ya los habían visto. «Quédense aquí», les dijo a los niños. «Yo hablaré con ellos». Caminó hacia el frente de la casa con más confianza de la que sentía. Los 3 soldados desmontaron y el líder, un capitán con bigote elaborado, la saludó con una inclinación de cabeza. «Señora, soy el capitán Flores. Hemos recibido reportes de presencia indígena en esta propiedad». «¿Reportes de quién?». El capitán no respondió directamente. «Es nuestro deber investigar cualquier actividad de apaches en la región.
son considerados hostiles. Los apaches que están aquí no son hostiles. Han estado trabajando la tierra. Señora, con todo respeto, son apaches. Su presencia aquí es ilegal. Isabel sintió cómo la indignación crecía en su pecho. Esta es mi propiedad, y yo decido quién puede estar aquí. La ley dice. La ley dice muchas cosas, interrumpió una voz conocida. Don Mateo apareció desde el costado de la casa, caminando con la autoridad de sus años. Pero también dice que un propietario tiene derecho a contratar trabajadores como le plazca. El capitán Flores frunció el ceño. Don Mateo no sabía que estaba aquí. Estoy aquí como testigo. La señora de la Vega ha contratado a estos trabajadores para ayudar a recuperar su hacienda, todo completamente legal. Isabel miró a don Mateo con gratitud. El viejo le devolvió la mirada con un ligero asentimiento. «Trabajadores contratados», repitió el capitán con escepticismo. «Así es», afirmó Isabel, encontrando su voz. «Tienen un acuerdo conmigo. Trabajan la tierra a cambio de alojamiento y comida. Aún así, señora, mi deber...» «Su deber es proteger a ciudadanos honestos, capitán. No perseguir a familias que solo buscan sobrevivir». Don Mateo se cruzó de brazos. «A menos que tenga evidencia de algún crimen, le sugiero que regrese a su puesto». El capitán miró entre ellos, su mandíbula apretada. Finalmente asintió bruscamente. «Muy bien, pero estaré vigilando esta situación de cerca». Montaron y se marcharon, dejando una nube de polvo en su estela. Isabel sintió sus rodillas debilitarse y se apoyó contra la pared de la casa. «Gracias», susurró a don Mateo. «No hay de qué. Pero necesitamos hacer esto oficial, Isabel. Si van a quedarse, necesita documentos que prueben que son trabajadores legítimos». «¿Cómo?» «Venga mañana a mi hacienda. Tengo contactos que pueden ayudar. Por ahora, manténgalos fuera de vista tanto como pueda». Después de que don Mateo se marchara, Isabel fue al establo. Encontró a Nantán parado junto a la puerta, claramente habiendo escuchado todo. «Gracias», dijo simplemente. «No permitiré que se los lleven», respondió Isabel, y se sorprendió por la fiereza en su propia voz. «¿Por qué nos ayuda?» Isabel lo miró durante un largo momento. «¿Por qué es lo correcto? ¿Y por qué?» Vaciló, buscando palabras. «Porque ustedes hicieron de esta casa un hogar nuevamente, y no había sido un hogar en mucho tiempo». Nantán asintió lentamente. Luego, en un gesto que la sorprendió, colocó su mano sobre su corazón, y luego la extendió hacia ella. Isabel reconoció el gesto de respeto apache que había visto hacer a otros. Sin pensar, lo imitó. Y en ese momento, algo cambió entre ellos. Ya no eran propietaria e intruso, eran algo más, algo que aún no tenía nombre, pero que era real y sólido como la tierra bajo sus pies. La visita a la hacienda de don Mateo al día siguiente abrió un mundo que Isabel no había conocido. El viejo terrateniente la llevó a su estudio, lleno de libros y documentos que olían a papel viejo y tinta. «Vicente Mora», dijo don Mateo, abriendo un libro de cuentas. «Su administrador. ¿Sabe dónde está ahora?» «No tengo idea». «Yo sí». Don Mateo la miró con seriedad. «Huyó hace 2 meses con una cantidad considerable de su ganado y efectivo. Hay rumores de que está en Sonora, viviendo muy cómodamente». Isabel sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. «¿Por qué no me lo dijeron?» «Intentamos contactarla, pero sus cartas fueron devueltas. Y luego escuchamos que estaba enferma, al borde de la muerte. Pensamos que la noticia solo empeoraría las cosas». Isabel se dejó caer en una silla, sintiendo el peso de la traición. «¿Cuánto se llevó?» «Por lo que pude investigar, al menos la mitad de su ganado, 20 caballos, 30 cabezas de ganado, y todo el efectivo que tenía guardado aquí». «Eso es. Ruinoso, sí.
Don Mateo se sentó frente a ella. Pero no todo está perdido. La tierra sigue siendo suya. La casa está en pie y tiene trabajadores que claramente se preocupan por la propiedad. ¿Habla de Nantán? Hablo de toda esa familia. Isabel, he visto muchas cosas en mis años. He visto cómo los apaches luchan por sobrevivir, cómo son perseguidos de un lugar a otro. También he visto la bondad que existe en ellos cuando se les da oportunidad. Se inclinó hacia adelante. Esa familia necesita un hogar. Usted necesita trabajadores de confianza. Es un arreglo que puede beneficiar a ambos. La gente hablará. Deje que hablen. Le importa la opinión de personas que nunca movieron un dedo para ayudarla cuando estaba muriendo en la ciudad. Isabel pensó en don Arturo, en los llamados bailes y cenas a los que había asistido, en las sonrisas falsas y las palabras vacías. Pensó en cómo todos habían desaparecido cuando Hernando murió, dejándola sola con deudas que no entendía y responsabilidades que no quería. No, admitió, no me importa. Entonces hagamos esto oficial. Prepararé documentos que establezcan a Nantán como capataz de su hacienda. Le pagaremos un salario modesto, por supuesto, pero suficiente para que sea legal. Los niños serán registrados como dependientes bajo su cuidado. ¿Y eso será suficiente para protegerlos? No será perfecto, pero les dará una base legal para estar aquí. Y con mi testimonio y el de otros vecinos respetables, será difícil que alguien los desaloje sin causa. Isabel asintió lentamente, sintiendo cómo algo se asentaba en su pecho. Una decisión, una elección. Hagámoslo. Regresó a Santa Clara esa tarde con documentos en mano y un plan formándose en su mente. Encontró a Nantán reparando el techo del establo, sus movimientos seguros y precisos. «Necesito hablar contigo», llamó desde abajo. Él bajó inmediatamente limpiándose las manos en sus pantalones. Isabel extendió los documentos. Don Mateo preparó esto. Son papeles que te nombran capataz de la hacienda. Significa que oficialmente trabajas para mí, con un salario y todo legal. Nantán tomó los papeles con cuidado, mirándolos como si fueran algo frágil. «¿Por qué haces esto?» «Porque quiero que te quedes. Que se queden todos ustedes». Isabel respiró profundo. «Esta hacienda es demasiado grande para mí sola, y ustedes la han convertido en un hogar nuevamente. No sabemos leer esto», admitió Nantán, sosteniendo los documentos. «No importa, yo sé leer, y te prometo que todo está como debería estar». Hizo una pausa. «¿Confías en mí?» Nantán la miró durante un largo momento. Luego asintió. «Sí, confío». Esa noche Isabel reunió a toda la familia en la cocina de la casa principal. Era la primera vez que todos entraban juntos, y los niños miraban alrededor con ojos enormes, tocando las cosas con reverencia como si estuvieran en un lugar sagrado. «Siéntense», ordenó Isabel, señalando la mesa grande que una vez había albergado cenas familiares. Obedecieron nerviosamente, Nasha sosteniendo a Istas en su regazo, mientras los otros tres se apretujaban en los bancos. Nantán permaneció de pie, hasta que Isabel le señaló insistentemente una silla. «A partir de hoy, esta es su casa también», comenzó Isabel. «No son invitados, son familia». Nasha tradujo para los más pequeños en apache. Kele sonrió ampliamente, aunque su pierna aún estaba vendada. Elu comenzó a mecerse de emoción. «Hay reglas, por supuesto. Deben ir a la escuela cuando esté disponible. Deben mantener limpios sus espacios. Y deben prometerme que nunca se irán sin decirme». Isabel sintió su voz quebrarse en las últimas palabras. No había planeado decir eso, pero salió de todas formas, revelando un miedo que no sabía que tenía. El miedo de perderlos, de despertarse un día y encontrar la hacienda vacía nuevamente, de regresar a la soledad que casi la había matado. Nantán extendió su mano a través de la mesa. Isabel la miró, sorprendida, antes de colocar la suya encima. Sus palmas se tocaron,
cálidas y ásperas, sellando algo más profundo que un simple acuerdo de trabajo. «Nos quedamos», prometió. «No nos vamos». Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. La hacienda Santa Clara despertó de su letargo como una criatura que había estado dormida demasiado tiempo. El huerto produjo las primeras verduras, pequeñas pero hermosas. Las gallinas comenzaron a poner huevos regularmente. Uno de los caballos resultó estar preñado, y una mañana de junio nació un potro con patas largas y temblorosas que hizo llorar a Elu de alegría. Isabel encontró ritmo en el trabajo. Se levantaba al amanecer cuando el aire aún estaba fresco y salía a caminar por la propiedad. A veces Nantán la acompañaba, mostrándole cosas que ella nunca había notado: rastros de animales, plantas medicinales que crecían salvajes, señales de dónde el agua corría bajo la tierra. «Tu tierra es buena», le dijo una mañana mientras inspeccionaban un campo que alguna vez había producido trigo. «Solo necesita trabajo y paciencia. Tenemos ambas cosas ahora», respondió Isabel. Aprendió los nombres de todos los niños, no solo en español, sino en apache. Descubrió que Tarak tenía talento para trabajar con los caballos, que podía calmarlos con solo un toque, que Elu sabía canciones hermosas que cantaba mientras ayudaba en la cocina, que Kele, a pesar de su timidez, era observador y notaba cosas que otros no veían, y que Istas, la pequeña, había comenzado a seguirla por toda la casa, llamándola con una palabra apache que Nasha finalmente le tradujo. «Te está diciendo madre», explicó Nasha un día, su voz suave. Isabel había tenido que salir de la habitación, las lágrimas ahogándola. Lloró en su antigua habitación, pero no era tristeza lo que sentía. Era abrumador, un sentimiento tan grande que no cabía en su pecho. Estos niños, que no eran suyos por sangre, la estaban convirtiendo en madre de todas formas, llenando un vacío que había creído imposible de llenar. El cambio más sorprendente fue en ella misma. Su salud mejoró dramáticamente. Los colores regresaron a sus mejillas, su cuerpo ganó peso y la tos que la había perseguido durante meses finalmente desapareció. El doctor Ramírez vino a visitarla a mediados de junio y se quedó asombrado por la transformación. «Esto es notable», dijo revisándola con su estetoscopio. «Sus pulmones están claros, su corazón late fuerte. ¿Qué ha estado haciendo?» «Viviendo», respondió Isabel simplemente. Pero la paz que había encontrado en Santa Clara no podía durar sin ser probada. A finales de junio llegó una carta de la Ciudad de México. Isabel la reconoció inmediatamente por el sello de cera. Era de don Arturo. Abrió la carta con manos que temblaban ligeramente y leyó las palabras cuidadosamente escritas. Don Arturo estaba preocupado por su bienestar. Había escuchado rumores preocupantes sobre su situación en la hacienda. Insistía en que regresara a la ciudad para discutir asuntos importantes relacionados con el patrimonio de su difunto esposo. Isabel conocía ese tono. Era el mismo que había usado cuando intentaba convencerla de firmar documentos que no entendía, de vender propiedades que le convenían a él. Hernando había confiado en don Arturo como socio, pero Isabel había llegado a ver la verdad. El hombre era un buitre, esperando a que ella cometiera errores para poder aprovecharse. Arrugó la carta y la arrojó al fuego. «¿Malas noticias?», preguntó Nantán, que había entrado a la cocina sin que ella lo notara. «Alguien de mi pasado que quiere que regrese a ser quien era antes». «¿Y quién eras antes?». Isabel consideró la pregunta. «Una mujer muerta en vida, alguien que se movía por el mundo sin realmente estar en él». «¿Y ahora?». «Ahora estoy aquí de verdad». Nantán asintió como si entendiera completamente. A veces necesitamos perder todo para encontrar lo que importa. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Daba vueltas en la cama,
pensando en don Arturo, en la Ciudad de México, en la vida que había dejado atrás. Finalmente se levantó y bajó a la cocina, encendiendo una lámpara de aceite en la oscuridad. Encontró a Nasha sentada en el escalón de la puerta trasera, mirando las estrellas. ¿No puedes dormir?, preguntó Isabel suavemente. Istas tuvo pesadilla. La calmé, pero ahora no tengo sueño. Isabel se sentó junto a ella, sintiendo la frescura de la piedra bajo sus piernas. ¿De qué era la pesadilla? De soldados, de correr. Siempre sueña lo mismo. ¿Tú también tienes esas pesadillas? Nasha asintió. Cada noche veo a mi madre, veo la sangre, veo su cara cuando nos pidió que cuidáramos unos de otros. Pero Isabel colocó su brazo alrededor de los hombros de la niña y Nasha se dejó abrazar. Era la primera vez que habían estado tan cerca y Isabel sintió cómo el cuerpo de la niña temblaba con emociones contenidas. «Tu madre estaría orgullosa de ti», susurró Isabel. «Has cuidado a tus hermanos con tanto amor. Pero no es suficiente. Necesitan una madre de verdad, no una hermana que finge serlo. Nasha, mírame». Isabel esperó hasta que la niña levantó la vista. Ser madre no tiene nada que ver con la sangre. Tiene que ver con el amor y el sacrificio. Y tú has sido más madre para esos niños que muchas mujeres que dieron a luz. ¿De verdad lo crees? Lo sé. Nasha se apoyó contra ella y permanecieron así durante largo tiempo, observando las estrellas en el cielo del desierto. Isabel pensó en todas las noches que había pasado sola en su mansión de la ciudad, mirando el mismo cielo, pero sintiéndose completamente desconectada de él. Ahora, aquí, con esta niña que había perdido tanto y aún encontraba fuerza para seguir adelante, se sentía más conectada al universo que nunca antes. «Isabel», murmuró Nasha eventualmente, «te quedarás con nosotros para siempre». Isabel sintió lágrimas pinchar sus ojos. «Sí, mi niña, me quedo. Esta es mi casa ahora, nuestro hogar». Esa promesa flotó en el aire nocturno, tan sólida y real como las montañas en el horizonte. Julio trajo calor intenso y la necesidad de trabajar en las horas más frescas del día. Isabel se encontró despertando antes del amanecer, uniéndose a Nantán y los niños mayores en el campo, mientras el cielo aún estaba pintado de púrpura y oro. Fue durante uno de estos amaneceres que ocurrió el incidente con Turi. Isabel nunca había preguntado por qué los niños eran solo 5. Pero esa mañana, mientras trabajaban en el campo más lejano, Tarak mencionó casualmente a su hermano perdido. Turi era el mejor rastreador. Dijo mientras arrancaba malas hierbas. Podía encontrar agua donde otros solo veían arena. Isabel miró a Nantán, que había dejado de trabajar. Su rostro era una máscara de dolor contenido. «¿Quién es Turi?», preguntó Isabel suavemente. «Mi hijo mayor», respondió Nantán después de un largo silencio. Tenía 14 años cuando los soldados atacaron. Se quedó atrás para darnos tiempo de escapar. Nunca lo volvimos a ver. El peso de esas palabras cayó sobre Isabel como una piedra. 6 hijos. Nantán había tenido 6 hijos y había perdido al mayor salvando a los otros. «Lo siento tanto», susurró. «No hablamos de él», dijo Nasha, su voz firme pero temblando. «Duele demasiado». Isabel entendió. Había cosas en su propia vida de las que nunca hablaba. El bebé que había perdido en el 3er mes de embarazo, tan temprano que ni siquiera Hernando había sabido que estaba embarazada. El dolor secreto que había llevado sola durante años. «Mi madre solía decir que los que amamos nunca nos dejan realmente», dijo Isabel, mirando el horizonte donde el sol comenzaba a subir. «Viven en nosotros, en las cosas que nos enseñaron, en el amor que compartimos». Nantán la miró con ojos que brillaban con emoción no derramada. «Tu madre era sabia», lo era,
Trabajaron en silencio después de eso, pero era un silencio compartido, el tipo que une en lugar de separar. Isabel sintió algo cambiar en su relación con Nantan ese día. Ya no era solo respeto o agradecimiento, era un entendimiento más profundo, nacido del dolor mutuo y la pérdida. Los días siguientes trajeron una nueva rutina. Isabel comenzó a enseñar español formal a los niños cada tarde, usando libros que había traído de la ciudad. Nasha ya hablaba bien, pero los otros necesitaban práctica. Tarak aprendía rápido, sus ojos agudos captando las palabras escritas con facilidad. Elú encontraba cualquier excusa para hacer que las lecciones fueran juegos, su risa llenando la habitación. Kelly se esforzaba, su lengua tropezando con sonidos desconocidos, pero su determinación era inquebrantable. Y luego estaba Istas. La pequeña se sentaba en el regazo de Isabel durante las lecciones, jugando con las cuentas de su collar mientras los mayores estudiaban. A veces se quedaba dormida ahí, su cabeza pesada contra el pecho de Isabel, y en esos momentos Isabel sentía algo tan intenso que casi dolía, amor maternal puro, sin complicaciones, sin cuestionamientos. Una noche calurosa de mediados de julio, Isabel estaba en la cocina preparando la cena cuando Nantan entró. Había estado trabajando en el campo sur todo el día y estaba cubierto de polvo y sudor. «Necesitas un baño», dijo Isabel con una sonrisa. «Necesito muchas cosas», respondió él, pero había calidez en su voz. Isabel le sirvió agua fresca del pozo y observó cómo bebía, su garganta moviéndose con cada trago. Había algo casi íntimo en el momento, en la domesticidad de estar en la cocina juntos mientras los niños jugaban afuera. «Isabel», comenzó Nantan, dejando el vaso, «necesito preguntarte algo». «¿Qué? ¿Por qué haces esto? No solo dejarnos quedarnos, sino todo. Enseñar a los niños, compartir tu comida, tratarnos como familia». Hizo una pausa. «En mi experiencia, la gente no hace cosas sin razón». Isabel consideró su respuesta cuidadosamente. «Al principio no lo sé. Tal vez lástima, tal vez soledad, pero ahora». Miró por la ventana hacia los niños. «Ahora lo hago porque ustedes me salvaron tanto como yo los salvé a ustedes». «No te entiendo». Estaba muriendo Nantan, no solo de enfermedad, sino de soledad y dolor. Esta casa estaba vacía, y yo estaba vacía. Ustedes trajeron vida, trajeron propósito, trajeron... Sintió lágrimas en sus ojos. Trajeron amor. Nantan dio un paso hacia ella, cerrando la distancia entre ellos. «Isabel». «Sí. Cuando mi esposa murió, pensé que nunca volvería a sentir algo por nadie. Pensé que mi corazón había muerto con ella». Levantó su mano lentamente, dando a Isabel tiempo para apartarse si quería. Cuando no lo hizo, tocó su mejilla con dedos callosos, pero sorprendentemente gentiles. Estaba equivocado. Isabel sintió cómo su respiración se detenía. El momento se estiró entre ellos, cargado de significado y posibilidad. Luego, suavemente, colocó su mano sobre la de él. «Yo también estaba equivocada», susurró, «sobre muchas cosas». No se besaron, no era el momento para eso, pero permanecieron así, con las manos entrelazadas, mientras el sol del atardecer pintaba la cocina de dorado y oro. Era suficiente, era más que suficiente. El momento se rompió cuando Elú entró corriendo, hablando emocionada sobre un conejo que había visto. Nantan y Isabel se separaron, pero algo había cambiado fundamentalmente. Una puerta se había abierto, y ninguno de los dos quería cerrarla. Esa noche, Isabel se acostó en su cama con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Pensó en Nantan, en su gentileza inesperada, en la fuerza que se escondía bajo su quietud. Pensó en los niños, en cómo se habían infiltrado en su corazón sin que ella lo notara.
y pensó en el futuro, algo que no había considerado en años. Un futuro que no estaba definido por la pérdida, sino por la posibilidad. Un futuro que incluía risas de niños, campos verdes y tal vez, solo tal vez, amor nuevamente. Se durmió con una sonrisa en los labios, mientras afuera los grillos cantaban y las estrellas brillaban sobre Santa Clara. Agosto llegó con tormentas súbitas que convertían la tierra seca en lodo y hacían que los arroyos se desbordaran. Fue durante una de estas tormentas, una noche particularmente violenta a mediados de mes, que todo cambió. Isabel estaba en su habitación cuando escuchó los gritos. Al principio pensó que era solo el viento, pero luego reconoció la voz de Nascha, aguda con pánico. «¡Isabel! ¡Isabel! ¡Ven rápido!». Se levantó de un salto, envolvió una bata alrededor de su camisón y corrió escaleras abajo. La puerta principal estaba abierta, la lluvia entrando en ráfagas violentas. Nacha estaba en el umbral, empapada y temblando. «Es Turi», jadeó. «Está muy enfermo. Fiebre alta, no despierta bien». Isabel sintió su corazón hundirse. «¿Dónde está?» «En el establo. Padre dice que necesita doctor, pero con la tormenta. No podemos esperar». Isabel corrió de vuelta a su habitación buscando la bolsa médica que había traído de la ciudad. Su madre le había enseñado algo de medicina básica, y los meses de enfermedad propia le habían dado experiencia con fiebres y tratamientos. Corrió hacia el establo con Nascha, la lluvia empapándola hasta los huesos en segundos. El interior del establo estaba débilmente iluminado por una lámpara, y encontró a Nantán arrodillado junto a Kele. El niño yacía sobre mantas, su piel ardiendo al tacto, sus ojos vidriosos y apenas conscientes. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó Isabel, arrodillándose junto a ellos. «Empezó esta tarde. Pensé que era solo cansancio, pero empeoró rápido». La voz de Nantán estaba rota de miedo. «No puedo perder otro hijo. No puedo». Isabel colocó su mano en su brazo. «No lo perderás. No, si puedo evitarlo». Examinó a Kele rápidamente. Fiebre muy alta, respiración rápida, manchas rojas en el pecho. Reconoció los síntomas. Escarlatina. Lo había visto antes en la ciudad. Había cuidado a Hernando a través de algo similar en los primeros años de su matrimonio. «Necesito agua fría, muchas mantas limpias y hierbas si tienen». Isabel comenzó a desabotonar la camisa empapada en sudor del niño. «Nascha, trae todo el hielo que quede en la casa. Tarak, calienta agua pero que no hierva. Necesito vapor». Los niños se movieron rápidamente, agradecidos de tener algo que hacer. Isabel comenzó a trabajar, bañando a Kele con paños fríos, tratando de bajar la fiebre que amenazaba con freír su cerebro. Nantán se quedó a su lado, siguiendo cada una de sus instrucciones. Cuando ella necesitaba sostener a Kele en posición vertical, él lo sostenía con manos gentiles. Cuando necesitaba más luz, movía la lámpara sin que ella tuviera que pedirlo. Trabajaban juntos con la sincronización de dos personas que se entendían sin palabras. Las horas pasaron en un borrón. La tormenta rugía afuera, pero dentro del establo había solo concentración intensa. Isabel preparó infusiones con las hierbas que Nacha trajo, forzando el líquido por la garganta de Kele gota a gota. Cambió los paños fríos una y otra vez, luchando contra la fiebre que se negaba a ceder. Cerca del amanecer, cuando Isabel estaba al borde del agotamiento, sintió la mano de Nantán en su hombro. «Deberías descansar», dijo suavemente. «No hasta que la fiebre baje». «Isabel». «No». Su voz fue más dura de lo que pretendía. «No me pidas que me vaya. No cuando podría salvarlo». Nantán la miró durante un largo momento. Luego asintió y volvió su atención a su hijo. El sol estaba saliendo, rayos dorados filtrándose a través de las grietas del techo, cuando la fiebre finalmente comenzó a bajar. Kele suspiró profundamente.
su respiración regularizándose y algo del color infernal dejó sus mejillas. Isabel se dejó caer hacia atrás, sintiendo lágrimas de alivio rodar por sus mejillas. «Lo logramos». Nantán tocó la frente de su hijo, sintiendo la temperatura más fresca. Luego, sin previo aviso, se giró y abrazó a Isabel con tanta fuerza que casi no podía respirar. «Gracias», murmuró contra su cabello. «Gracias, gracias, gracias». Isabel se abrazó a él, sintiendo cómo su cuerpo temblaba con emoción liberada. Permanecieron así, sostenidos el uno al otro, mientras los otros niños se acercaban lentamente. Nasha comenzó a llorar, y luego Elu, y pronto todos estaban abrazados en un grupo apretado, liberando el miedo y la tensión de la larga noche. El doctor Ramírez llegó al mediodía, después de que las lluvias finalmente cesaron. Examinó a Kele minuciosamente y asintió con aprobación. «Hizo un trabajo excelente, señora de la Vega. Este niño habría muerto sin su intervención. No fui yo sola, su padre estuvo aquí toda la noche». El doctor miró a Nantán con nuevo respeto. «Entonces ambos merecen crédito. El niño necesitará descanso y cuidado durante las próximas semanas, pero se recuperará completamente». Después de que el doctor se fuera, Isabel insistió en que Kele fuera trasladado a la casa. Esta vez Nantán no protestó. Entre los dos llevaron al niño a una de las habitaciones de invitados y lo instalaron en una cama real con sábanas limpias y mantas suaves. «Nasha puede quedarse con él», ofreció Isabel, «y cualquiera de ustedes que quiera dormir en la casa en lugar del establo, hay habitaciones suficientes». Fue Tarak quien habló primero. «¿De verdad? De verdad. Esta es su casa tanto como la mía». Esa noche, por primera vez, toda la familia durmió bajo el mismo techo. Isabel yacía en su cama, escuchando los suaves sonidos de los niños en las habitaciones cercanas. El llanto ocasional de Istas, la risa contenida de Elu, el murmullo suave de Nasha cantando una canción de cuna, y abajo, en la sala, sabía que Nantán estaba sentado en una silla junto a la ventana vigilando, siempre protegiendo. Isabel se durmió sintiéndose más segura de lo que se había sentido en años. Los días después de la enfermedad de Kele trajeron cambios sutiles pero significativos a la dinámica de Santa Clara. Los niños ya no esperaban permiso para entrar a la casa. Se movían libremente entre el establo y las habitaciones, tratando el espacio como verdaderamente suyo. Isabel encontró sus pertenencias mezcladas con las de ellos, los zapatos de Elu junto a los suyos en la entrada, los libros de Tarak en la mesa del comedor, las muñecas improvisadas de Istas esparcidas por la sala. En lugar de molestarla, estas señales de vida compartida la llenaban de calidez. Nantán comenzó a tomar sus comidas en la mesa con ella, en lugar de llevar su porción de vuelta al establo. Al principio lo hacían en silencio, pero gradualmente comenzaron a conversar. Él le contaba historias de su pueblo, de costumbres y tradiciones que ella nunca había conocido. Ella le hablaba de su vida en la ciudad, pero cada vez menos de esa época y más del presente y el futuro. Una tarde a finales de agosto, Isabel encontró a Nantán en el campo sur, evaluando la tierra para la próxima siembra. Se le acercó con 2 vasos de agua fresca. «Pensé que tendría sed», dijo. «Siempre». Tomó el vaso y bebió profundamente. «La tierra aquí es buena, Isabel. Con trabajo apropiado, podríamos tener cosechas que alimenten no solo a nosotros, sino a todo el valle. ¿No crees que es posible?» «Sé que es posible. He visto tierras peores producir más». La miró directamente. «Pero necesitaría ayuda, más trabajadores, más recursos. Tengo algo de dinero guardado en la ciudad. No mucho, pero suficiente para comenzar». «No quiero tu dinero, Isabel. Quiero». Se detuvo buscando palabras. «Quiero construir algo contigo. No como trabajador y propietaria,
sino como socios. Isabel sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Socios? Sí. Tú pones la tierra, yo pongo el trabajo y conocimiento. Compartimos todo, las ganancias, las decisiones, el futuro. ¿Eso es? ¿Demasiado? ¿Muy rápido? No. Isabel tomó su mano. Es perfecto. Nantan entrelazó sus dedos con los de ella. Mi gente tiene una ceremonia. Cuando dos personas deciden caminar juntas, plantan un árbol. Sus raíces crecen juntas bajo la tierra, recordándoles que aunque no puedan verse, están siempre conectadas. Me gusta eso. ¿Te gustaría plantar un árbol conmigo? Isabel sintió lágrimas en sus ojos, pero esta vez eran de alegría. Sí, me gustaría mucho. Plantaron el árbol al día siguiente. Era un mezquite joven que Nantan había encontrado creciendo salvaje cerca del arroyo. Cavaron el hoyo juntos, lado a lado, mientras los niños observaban con solemnidad. Nasha tradujo mientras Nantan hablaba en apache, palabras antiguas sobre unión y compromiso. Isabel respondió en español, haciendo sus propias promesas de compañerismo y respeto. No era un matrimonio en el sentido legal o religioso, pero se sentía más sagrado que cualquier ceremonia que Isabel hubiera presenciado en las iglesias de la ciudad. Cuando terminaron, Isabel se dio cuenta de que don Mateo estaba parado en el borde del patio. ¿Cuánto tiempo había estado allí? Por su expresión, lo suficiente. «¡Don Mateo!», saludó Isabel sintiendo calor en sus mejillas. El viejo se acercó lentamente. Esa fue una ceremonia hermosa. No estamos seguros de que sea legal. ¿Legal? Don Mateo rió. Hija, la legalidad es una invención de los hombres. El amor y el compromiso son cosas mucho más antiguas y más verdaderas. Se quitó el sombrero. Tienen mi bendición para lo que vale. Vale mucho, dijo Nantan, y extendió su mano. Don Mateo la estrechó firmemente. Cuida bien de ella y de estos niños. Son tesoros. Lo sé. Después de que don Mateo se fuera, los niños rodearon a Isabel y Nantan. Elu tomó la mano de Isabel, Kele la de Nantan, y todos formaron un círculo alrededor del árbol recién plantado. ¿Eres nuestra madre ahora?, preguntó Kele tímidamente. Isabel miró a Nantan, quien asintió suavemente. «Si quieren que lo sea». «Sí», gritó Elu, y de repente todos estaban abrazándola, pequeños cuerpos presionando contra ella desde todos lados. Isabel se rió y lloró al mismo tiempo, envolviendo sus brazos alrededor de tantos como pudo alcanzar. Nantan se unió al abrazo, sus brazos largos rodeando a toda la familia. Permanecieron así, en un nudo de humanidad cálida y amorosa, mientras el sol comenzaba su descenso y las sombras se alargaban sobre Santa Clara. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Isabel y Nantan se sentaron en el porche, observando las estrellas. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Isabel. Hace unos meses, cuando llegué aquí dispuesta a echarte. No, nunca imaginé que encontraría esto. Nantan tomó su mano. Perdí tanto. Mi tierra, mi pueblo, mi esposa. Pensé que lo único que me quedaba era mantener vivos a mis hijos. Y ahora tengo esperanza, tengo un hogar, tengo... La miró intensamente. Te tengo a ti. Isabel se inclinó contra él, sintiendo la solidez de su hombro. Yo también perdí mucho, pero contigo, con los niños, he encontrado algo que nunca tuve, ni siquiera cuando tenía todo el dinero y estatus. ¿Qué encontraste? Amor verdadero, familia verdadera, un propósito verdadero. Se besaron entonces, bajo las estrellas que habían visto tanto sufrimiento y tanta pérdida. Fue un beso suave, cargado de promesas y posibilidades. Cuando se separaron, ambos sonreían. «El árbol crecerá fuerte», dijo Nantan, «como nosotros». «Sí», acordó Isabel, «como nosotros». Y mientras la noche se hacía más profunda alrededor de ellos, la tierra de Santa Clara guardaba el secreto de nuevas raíces creciendo.
entrelazándose bajo la superficie, preparándose para un futuro que ninguno de ellos había planeado, pero ambos habían encontrado.